Bienvenidos a Arte Plural, un nuevo episodio de este podcast donde entrego reseñas con una profunda reflexión en relación al cine, series y estrenos teatrales de la cartelera de este año. Les cuento que la semana pasada tuve 4 días muy intensos de ver varios espectáculos. Partió el jueves con el concierto de la cantante chilena Nicole, el viernes con el espectáculo de la cantante y actriz argentina Elena Roger, que estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, el sábado La Pequeña Historia de Chile y el domingo la obra de teatro Recuérdame mi vida, que se presenta en el Teatro Zoco. Muchas obras de teatro que tendrán su espacio de reflexión en este podcast. En el episodio 31 de este podcast haré la reseña de la obra La Pequeña Historia de Chile del dramaturgo Marco Antonio de la Parra y con dirección de Francisco Creps. El estreno de esta obra fue el jueves 10 de julio. Ese día no pude ir, pero vi la tercera función el día sábado, con un teatro Finisterrae totalmente lleno. Tenía muchas expectativas de ver esta obra por varias razones. La primera es que vi en 1995 el primer estreno de esta obra, cuando todavía estaba en el colegio. Y me acuerdo mucho de este montaje que se estrenó en el Teatro Nacional Chileno bajo la dirección de Raúl Osorio y con las actuaciones de Sergio Aguirre, Rebeca Gigliotto, Gabriela Hernández, Pablo Macaya y Alex Sisis. La segunda razón es porque el dramaturgo Marco Antonio de la Parra y el director de esta obra, Francisco Creps, fueron profesores míos en la universidad. Francisco Creps era asistente del profesor del ramo de movimiento en la escuela de teatro, así que en lo personal había mucho tema con mi propia memoria al ver este montaje. La Pequeña Historia de Chile trata de 5 profesores de historia que se encuentran en un liceo totalmente vacío, que no tiene alumnos, no hay mapa, no hay bandera, y al transcurrir la obra nos damos cuenta que estos personajes podrían ser como el Más en Pena, que se encuentran atrapadas en algún plano donde se mezcla la realidad y lo onírico. Algunos de los personajes señalan que están muertos o que le está costando mucho morir. Cada espectador hará su propia lectura, pero al leer el texto original de Marco Antonio de la Parra, él señala: todos parecen más espectros que seres de carne y hueso. Se diría recuerdos deformados por el maltrato del olvido. La obra explora la crisis de la educación, la identidad nacional, la memoria de un país, el rol de los profesores y de cómo esa esperanza que se tenía del Chile de los años 90 ahora parece un ensayo con muchos errores y con una desesperanza crónica de que nada cambió y que nada va a cambiar. Podría hablar horas de este montaje y voy a tratar de ser lo más precisa posible. En lo personal, la puesta en escena me gustó y me gustó mucho. Más que hacerme reflexionar de la educación, que siento que es un tema
que en esta etapa de la vida ya lo tengo como quizás muchos compatriotas un poco como perdido, ¿no? Como que ya no tiene arreglo, que vamos de mal en peor. Y me hizo más resonancia con estas ganas de ser como otro país. En momentos me parece un texto que pareciera que se escribió ayer, o quizás el dramaturgo tuvo un momento de canalización y logró ver lo que iba a pasar con Chile en estos 30 años. Se me hace muy interesante, por ejemplo, escuchar el monólogo que tiene el personaje de Sangüesa y darme cuenta que Chile, que tuvo dos procesos constituyentes fallidos, no tiene idea de qué país quiere ser. Y nosotros como ciudadanos tampoco. Al parecer no nos está importando mucho porque hay poca reflexión al respecto. En estos tiempos como que todo da lo mismo y queremos sentir que somos el mejor país de Chile, haciendo alusión a lo que muchos escriben en redes sociales. La obra tiene un humor negro que hace reír en muchas de sus escenas, además que tiene un tono como absurdo, los personajes se alejan totalmente del realismo y nos sitúa en un espacio donde la caricatura está permitida y funciona perfectamente. El elenco está conformado por Paola Volpato, Camila Irane, Manuela Oyarzún, Cristian Carvajal y Mauricio Flores. Todos grandes actores que realizan un trabajo de actuación donde el registro actoral los lleva a construir personajes que se acercan mucho más al estilo de las películas de Tim Burton. Por ejemplo, se me vino mucho la película Beetlejuice cuando estaba viendo la obra y además en el vestuario. Todos los personajes, excepto Fredes, que lo interpreta Mauricio Flores, usan unas pelucas bien exageradas y extravagantes. El trabajo vocal y corporal son claves en la construcción de estos personajes y de verdad que hay una ejecución actoral de muy buen nivel. Paola Volpato interpreta a la rectora del colegio. En el texto original, este personaje era hombre y la actriz, como siempre, demuestra ser una tremenda actriz de teatro. Su personaje está muy bien logrado. La actriz Camila Irane realiza además un trabajo de transformación al cambiar su voz, la coloca un poco más grave y un tanto raspada, además que joroba su cuerpo, camina distinto. Hay una construcción del personaje que a mí me daba a veces la impresión de que estaba viendo a estos Minions de las películas de animación por los lentes, la forma en que se mueve. Y ella interpreta a la profesora Muñoz, una mujer casi mayor que el dramaturgo describe como cansada pero resistente. Manuela Oyarzún interpreta a la profesora Loureiro, una mujer más joven, simpática. La actriz tiene una gran trayectoria en teatro y siempre logra dar muy buenas interpretaciones. Cristian Carvajal es el profesor Sangüesa, que tiene, yo creo, los grandes monólogos de esta obra y verlo actuar es una clase magistral de actuación. Y Mauricio Flores es el joven profesor Fredes que llega a hacer clases a este liceo donde él estudió por primera vez. Son todos grandes actores, un tremendo elenco. Es esta obra, si quisiéramos hacer una síntesis, es una clase de historia que tiene que tener asistencia obligatoria.
Bueno, en otros episodios de este podcast he hablado de Marco Antonio de la Parra, así que en este quiero contarles del director de esta obra. Francisco Creps es actor egresado de la Universidad Arcis, pero ha dedicado gran parte de su carrera a la dirección. Dentro de los montajes más conocidos están La UP, Santiago High-Tech, El amor de Fedra, Réplica y Muerte accidental de un anarquista. Además, en agosto del 2024 dirigió en el Teatro Municipal de Santiago la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Gracias a este trabajo recibió el premio Max a la ópera latinoamericana, otorgado en España, y además es director de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterrae. Este montaje además destaca por el diseño en la escenografía de Pablo de la Fuente y la música del destacado compositor Alejandro Miranda, que aportan muchísimo para recrear el clima buscado. La pequeña historia de Chile, Romeo y Julieta, que está en el Teatro Nacional Chileno, y Hamlet Multitud en el Teatro de la Universidad Católica, son obras que están siendo posible por una convocatoria pública de teatros universitarios que realizó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo valor es dar financiamiento a los teatros universitarios para que puedan montar un clásico del teatro chileno y un clásico universal. Una tremenda iniciativa que nos ha traído grandes clásicos, tanto del teatro chileno como del teatro mundial, a nuestra cartelera nacional. Bueno, les dejo la información para que vayan a ver La pequeña historia de Chile. Las funciones son hasta el 3 de agosto, de jueves a viernes a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 19 horas en el Teatro Finisterrae, que está en Avenida Pocuro 1935, a pasos del Metro Pedro de Valdivia. Les dije que este episodio me iba a quedar un poco más largo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. Y les cuento que se vienen las reseñas de Recuérdame mi vida y Vaca, que la voy a ver hoy precisamente en el Teatro de la Universidad Católica, que es del dramaturgo Guillermo Calderón. Creo que voy a hacer primero, como le quedan muy poquitas funciones a Vaca, voy a hacer esa primero y después la de Recuérdame mi vida, pero si quieren escuchar esta y otras reseñas, recuerdan que pueden hacerlo en el podcast Arte Plural en las plataformas de Spotify y YouTube. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Arte Plural.